Entonces, para poder entender todo lo que es el cáncer, vamos a ver rápidamente una teoría, ¿ok? Esta teoría se hizo hace muchísimos años y la vamos a dividir en tres. Por eso se llama la teoría de las tres E. Esta teoría de las tres E, como les vienes mencionada, fue en el año de 2002 que un señor llamado Robert, que no sé pronunciar su apellido, pero Robert y sus amigos en el año 2002 propusieron una teoría. Esta teoría se llama la teoría de las tres E. Entonces vamos a ponerle aquí, teoría de las tres E. ¿Ok? En base a esto, a esta teoría, propusieron mecanismos en donde nuestro sistema inmune y en donde las células tumorales hacían lo suyo. La primera E que ellos describían se le conocía como, vamos a ponerle un colorcito distinto para que ustedes puedan ver, eliminación. Esta es la primera E que vamos a ver y podríamos decir que es la primera etapa en esta teoría que propusieron Robert y sus amigos en el año 2022. ¿Qué es lo que sucede en la eliminación? La eliminación se podría decir que es la etapa más sencilla y la que todos podemos entender más fácilmente. ¿Por qué? Porque aquí van a actuar nuestras células NK. ¿Ok? Podemos decir que estos son los primeros estadios de pues sí, del proceso oncológico. Vamos a tener aquí a nuestras células NK, vamos también a tener a nuestras CD8 y vamos a tener también un ambiente que pues sí, proporcione una mayor eficacia para la eliminación. Entonces vamos a poner aquí a nuestra famosísima interleucina número 12 y acá vamos a poner a nuestro interferón gamma. ¿Ok? Entonces, este ambiente sucede a inicios. ¿Por qué? Porque nuestro sistema inmune ya empezó a reconocer que existe un proceso cancerígeno. Van a estar encargadas, pues, las células NK. Las células NK van a, ¿qué? A reconocer células, vamos a ponerles una cara mala, células que escondan su MHC. Eso es súper importante, ¿va? Entonces, esconden su MHC, las células NK las reconocen y las células CD8 hacen lo mismo. También reconocen aquellas células tumorales que pues van a tener la misión de exactamente eliminarlas. ¿Cómo la van a eliminar? Pues procesos de apoptosis, que si le dan perforina, que si le dan granzima, que se activan ligandos FAS-L, FAS. Ustedes ya se saben todos esos mecanismos de eliminación, de apoptosis, ¿va? Recuerden que la eliminación es el primer proceso en esta teoría de las tres E que describe cómo es que sucede un proceso cancerígeno, ¿no? La eliminación es la primera etapa en donde, vamos a poner así, primera, en donde nuestras células del sistema inmune nos van a defender contra quiénes, contra esas células tumorales. Pero mucho ojo aquí y necesito que lo anoten con algún color que se les haga fácil de recordar. Dejen, yo saco mi galería de plumones. Muy importante. NK y CD8 reconocen células tumorales, pero con una inmunogenicidad alta. ¿Ok? No baja, no media, alta. Esto es sumamente importante, necesito que lo recuerden siempre. Células NK, CD8, reconocen y eliminan aquellas células tumorales que tengan una inmunogenicidad alta. ¿Ok? Eso anótenlo, súper importante para que lo recuerden. ¿Por qué? Porque esa es la característica que hace la eliminación especial. ¿Va? Y ya después de que el sistema inmune dice, bueno, ya eliminé todo, pasamos a la segunda E. La segunda E se le llama equilibrio. Y es la que para muchos es la más fascinante, es la más que te quedas wow. ¿Por qué? Porque en este caso van a haber células tumorales, estas de aquí, que
sí lograron sobrevivir. Lograron sobrevivir. ¿Por qué lograron sobrevivir? He aquí la gran diferencia. Y es que estas células tumorales van a tener una inmunogenicidad intermedia. Eso es una característica importante y que la va a diferenciar de las demás Recuerden que en eliminación, ¿qué es lo que va a suceder? Se van a tratar de eliminar aquellas células tumorales con una inmunogenicidad alta. Y en el equilibrio, no se eliminan todas las células, pues, tumorales, pero se genera un estadio de control, ¿ok? Es una situación en donde estas células tumorales logran coexistir con el sistema inmune, porque el tumor está controlado. No se va a replicar y no se va a eliminar. Simplemente se va a quedar en un estadio dormante. Va a estar en tu cuerpo ahí, puede estar los meses, puede estar los años que sean necesarios, ¿ok? Pero es un equilibrio entre el sistema inmune y las células tumorales. No se eliminan aquellas células porque el sistema inmune dice, ok, estas células de acá no son capaces de causar enfermedad. No te las voy a eliminar. ¿Por qué? Porque pues ciertos mecanismos, así que las voy a controlar, como si fuera un granuloma. Ustedes saben que en el granuloma se crea una masita, por así decirlo, donde hay células, donde hay macrófagos, donde hay CD8, donde hay CD4, donde hay fibroblastos, donde hay lo que ustedes quieran, y su objetivo es controlar lo que está en medio, aquella infección, tuberculosis, vamos a poner. Lo mismo, más o menos es algo similar a lo que sucede aquí. Células tumorales logran sobrevivir porque tienen una inmunogenicidad intermedia. El cuerpo dice, ok, esto no es capaz de hacerme pues, algún daño. Se sobrevive y se mantiene el tumor controlado. Pero no todo, no todo, no todo, no todo es bonito. ¿Por qué? Porque vamos a llegar a la última de esta teoría, que es la teoría de escape. Después de muchos años que se mantuvo ese tumor controlado, estas células tumorales van a poder salirse. ¿Cómo van a poder salirse de ese cuerpo, de ese lugar donde se mantenían dormante, donde no estaban causando alguna pues, enfermedad? Pues la verdad es que es bastante sencillo y es aquí cuando nosotros tenemos el diagnóstico clínico. Vamos a ponerle aquí diagnóstico clínico. Este diagnóstico clínico es dado porque ya se empiezan a manifestar nuevamente o por primera vez todo lo que viene consigo el cáncer, ¿va? Y esto es gracias a que nosotros, o que bueno, esas células tumorales adquirieron, mucho ojo aquí, mecanismos de evasión. Y estos mecanismos de evasión son la base del cáncer. Podremos decir que esos a ver, sí. Entonces podríamos decir que esos son pues sí, la base del cáncer. ¿Por qué? Porque estas células tumorales que se mantuvieron por años dormantes, escondidas, con el tiempo aprendieron a qué, a cómo evadir el sistema, a cómo engañar. Pero, pues bueno, ahorita vamos a ver todos esos mecanismos de evasión. ¿Alguna duda que tengan? ¿No? Bueno, eso es la teoría de las tres L. Ok, vamos a empezar con esto. En el cáncer, esta teoría propone que primero vamos a pasar por una etapa de eliminación, en donde nosotros vamos a creer que ya eliminamos por completo aquel proceso tumoral. ¿Cómo? Pues con nuestras células NK, con nuestras células CD8, adiós a las tumorales que tienen inmunogenicidad alta, ¿va? Inmunogenicidad alta. Esto hace que sea más sencillo reconocer aquellas células que
pues nos están haciendo daño, las células tumorales. Tenemos un ambiente que van a ayudar a todas estas células y hacer lo que les acabo de mencionar. Cuando eliminamos aquellas células, vamos a pasar a un equilibrio. ¿Por qué? Porque eliminamos células con inmunogenicidad alta, tumorales que tienen alta, pero no eliminamos aquellas que tienen inmunogenicidad intermedia. Y estas de intermedia pueden coexistir con nuestro sistema inmune. Se controla el tumor, no existe una diseminación, no hay aparición de síntomas. ¿Por qué? Porque el sistema inmune dice, ok, ya eliminé a las de inmunogenicidad alta, que son las que me causan algún tipo de sintomatología, las de inmunogenicidad intermedia, las de inmunogenicidad baja, las voy a dejar por ahí, ¿ok? Se controla, listo, dormante, y después de años, vamos a poner aquí una flechita, después de que pasan años, después de que pasan meses, años, nuestras células tumorales, porque se podría decir que son nuestras, ya que están dentro de nosotros, adquieren mecanismos de evasión, ¿va? Estos mecanismos de evasión que vamos a ver a continuación son los causantes de que aquel tumor que parecía haber sido eliminado, aquel tumor que estaba dormante, empiece a causar sintomatología. Y es cuando tenemos nosotros el diagnóstico clínico, ¿va? Estas son las 3E, propuesta en el año 2002 por el señor Roberto y sus amigos, y listo. Bueno, entonces vamos a pasar a la siguiente. A ver, vamos a eliminar esto. Recuerden, son 3E: eliminación, equilibrio y escape. Y todo se basa en la inmunogenicidad que tienen aquellas células tumorales. Que si es alta, que si es intermedia, que si es baja. Todo eso influye en cómo el sistema inmune, nuestro sistema inmune, va a reconocerlas. Y como bien sabemos, el sistema inmune se va a dividir en sistema inmune innato, sistema inmune adaptativo. Eso ya es bastante sencillo. No lo vamos a ver el día de hoy. Inmunidad innata, que si las células NK, los macrófagos asociados al tumor, M1, M2, células dendríticas, y después tenemos el adaptativo. El adaptativo, ¿cuáles va a tener? Las CD8, las helpers, y etcétera, etcétera, etcétera. Lo que sí me interesa que ustedes sepan para este repaso son los mecanismos de evasión. Esto es lo más preguntable que les van a poner en su examen. ¿Por qué? Porque con estos mecanismos las células tumorales van a ser de las suyas, las células tumorales van a infectar aquellas células sanas, van a causar sintomatología. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahorita? Vamos a dibujar una célula gigante. Esta célula gigante que tenemos aquí es una célula tumoral. Así, célula tumoral. El primer mecanismo que van a tener estas células tumorales, y el más sencillo, y el que les van a preguntar, es que miren esto de aquí, así, así, ahí. La verdad, tiene años que no dibujo esta cosa. Así, 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 y listo. ¿Ok? ¿Qué es eso que nosotros estamos viendo acá? Y un cuadrito. Esto es el MHC. Pero no cualquier MHC. Si yo les digo que tiene una alfa y una beta 2 microglobulina, y esta alfa está zonada por tres formas, alfa 1, alfa 2, alfa 3, obviamente yo les estoy hablando de qué, del MHC de tipo 1. Y ese va a ser el primer mecanismo de evasión que van a tener estas células, que es disminuir la expresión del MHC de tipo 1. Si tú disminuyes la expresión de esta proteína, que es el MHC de tipo 1, las células citotóxicas, los linfocitos CD8, no van a poder reconocer, pues exactamente, no van a poder reconocer nuestra célula tumoral. Y esto va a ocurrir claramente porque van a existir ciertas mutaciones en donde, pues es una, a ver, ¿dónde tengo otro color?
Estas mutaciones pueden existir en distintas estructuras. No se las van a preguntar esas estructuras, pero sépanlo que si existen mutaciones en la beta 2 microglobulina o en la TAP1, TAP2, puede ser o probablemente vaya a existir una mutación en el MHC de tipo 1 y vaya a existir esta baja expresión de nuestra molécula. Entonces, ¿qué creen que pase? Exactamente, los citotóxicos, vamos a ponerlo acá, esta de aquí, que es una CD8, no reconocen, ¿va? Si no hay MHC de tipo 1, los CD8 no saben a quién van a atacar. Es como si el tumor fuera algo invisible, ¿va? Está navegando a ciegas el CD8 y aquí la célula tumoral le está ganando la batalla. Siguiente. Esta célula tumoral también tiene la habilidad de aumentar la expresión de ciertas moléculas. Si ya vimos que puede disminuir la expresión del MHC1, sabemos o podemos intuir que también tiene la habilidad de aumentar la expresión de otras moléculas. ¿Cuáles van a ser esas otras moléculas que va a aumentar su expresión? Pues vean, vamos a dibujarla aquí, así la vamos a hacer, así. ¿Que se dibuja así? No lo sé, pero sépanlo que este palito que está aquí es una molécula que la célula tumoral va a aumentar su expresión. 2. Segundo mecanismo que vamos a ver. Aumento en la expresión de PD1L. ¿Ok? Ay, me equivoqué. PDL1. Este PDL1 es sumamente importante y podríamos decir que es el mecanismo de evasión clínicamente más importante porque es un blanco farmacológico para ciertos medicamentos que vamos a ver más adelante. ¿Ok? Sépanlo que PDL1 se va a expresar en dónde? En células tumorales. No en otra. En la célula tumoral va a haber un aumento en la expresión de este de acá, que es PDL1. Si tú aumentas que a PDL1 se va a unir, ¿a quién creen? ¿Dónde está? Se une a P. O sea, el ligando de PDL es PD1. ¿Ok? Quiero que sepan eso. ¿Alguna duda hasta ahí? Porque eso es de lo más importante. No, pues, ninguna duda. ¿No? Bueno, vamos a poner aquí otro color. Esta línea de acá, esta cosa que estoy poniendo aquí, que es pues sí, una flechita, significa que hay una unión. Entonces, cuando se expresa PDL1 en la célula tumoral y se une a PD1 en el citotóxico, es decir, en CD8, se van a ¿qué? Empezar a inhibir las respuestas. ¿Qué respuestas se van a empezar a inhibir? Crecimiento, supervivencia, supervivencia y proliferación. Este mecanismo es importante. ¿Por qué? Porque es un blanco farmacológico y como pueden darse cuenta, no hay MHC para que lo eliminen, pero sí hay expresión de PDL1. Si esta expresión de PD1 está aumentada, se une a su ligando, que es PD1, CD8, que están en estas células, e inhibe las respuestas de crecimiento, inhibe las respuestas de supervivencia y también va a eliminar
que la proliferación de estas células. Y nosotros podemos poner que se le conoce como, ¿qué otro color tengo? Creo que me voy la cámara. A ver, listo. Moví la cámara, entonces esto de aquí se le puede llamar como agotamiento, ¿va? Esto quiero que lo tengan en cuenta. Este segundo mecanismo de evasión la vamos a conocer como agotamiento de células T, ¿va? Eso es algo sumamente preguntable y de los más importantes. ¿Por qué? Porque es un blanco farmacológico. Recuerden, se los vuelvo a repetir. La expresión de PDL1 es el mecanismo de evasión más importante clínicamente. ¿Por qué? Porque es el blanco de algunos checkpoints, algunos inhibidores de los checkpoints. ¿Ok? Y bueno, pues eso sería ese mecanismo. Ya si nos queremos ver un poco más finos, podemos ponerle aquí CD274. Segundo mecanismo de evasión que existe. En este caso, vamos a ponerle acá, vamos a secretar esta famosísima de acá, que se le conoce como el factor transformante beta. El factor del crecimiento transformante beta. ¿Qué es lo que va a suceder? Pues bueno, que este de aquí va a crear un ambiente inmunosupresor. Entonces, si hay un ambiente inmunosupresor, ¿qué creen que ocurra? Exactamente. Vamos a disminuir la habilidad de nuestro sistema inmune. ¿Qué es lo que va a pasar? Vean, aquí déjenme hacer unas flechitas para abajo. Pum, pum. Esta que estoy dibujando aquí es una célula dendrítica. Entonces, gracias a este ambiente inmunosupresor que fue dado, que nos regaló esta de acá arriba, que es TGF beta, inhibe la maduración de las células dendríticas. Aparte de eso, va a polarizar, es decir, que va a desviar el crecimiento hacia macrófagos M2. ¿Por qué? Porque los macrófagos M2 son protumorales, no son antitumorales, protumorales. Y aparte de eso, también va a suprimir ¿qué? A los NK y también a los CD8. Pum, pum. Recuerden que este es otro mecanismo de evasión. Se secreta esta de acá, crea un ambiente inmunosupresor. ¿Qué es lo que va a pasar? Inhibe la maduración de las células dendríticas, aumenta la polarización hacia M2, que es es una célula protumoral, y también suprime la habilidad que tienen o el crecimiento de quienes, de las NK, de las CD8, que son aquellas células que nos van a ayudar a combatir pues este cáncer, este tumor, ¿va? Otra molécula que nosotros vamos a tener, y no sé si ustedes la han escuchado en alguna otra, en algún otro mecanismo. Si no, recuerden lo que esta también se va a expresar. ¿En dónde? Vamos a ponerla aquí. Si yo les pongo triptófano, ustedes van a pensar en una enzima. A ver, tal vez sigue escribiendo eso ahí. A ver, no, espérenme. Ahí, ahí está. Listo. Esta de acá es una enzima. Y esta enzima lo que va a hacer es degradar triptófano, ¿va? Que es un aminoácido. Más o menos va a ver dónde está mi color. ¿Con qué color lo puse? Vamos a ponerlo con este color. Bueno, vamos a ponerlo aquí.
otro mecanismo de evasión, que es la IDO1. IDO1, mira, me faltó esto. Vamos a poner aquí, tercer mecanismo de evasión, cuarto mecanismo de evasión. ¿Qué es lo que va a hacer la IDO1? La IDO1 es una enzima, y esta enzima lo que va a hacer es degradar triptófano. Entonces, vamos a poner aquí una flechita y la palabra triptófano. Recuérdenlo, el triptófano es es un aminoácido súper importante, entonces lo que va a hacer la IDO es que lo va a degradar. Si tú degradas el triptófano, lo que va a suceder es que la proliferación de nuestras células T, de los linfocitos T, de nuestros citotóxicos va a disminuir. Recuérdenlo, si la IDO1 que se crea en este ambiente protumoral, una enzima encargada de degradar triptófano, y si sabemos que el triptófano es importante para quienes, para nuestras células T, vamos a saber que si no tenemos este aminoácido, vamos a disminuir la capacidad de proliferación de nuestras CD8, que son las citotóxicas. ¿Ok? Quiero que se queden con eso. Es lo importante. Es que la IDO degrada el triptófano y si no hay triptófano, disminuimos la proliferación de la CD8. Y si no tenemos CD8, pues obviamente vamos a crear un ambiente en donde vamos a tener que a la TGFB suprimiendo a la CD8, vamos a tener a la IDO suprimiendo la proliferación, vamos a tener a PDL1 que inhibiendo la proliferación y todavía esas células que te quedan por ahí flotando, la CD8, no van a ser capaces de reconocer a nuestra célula tumoral. ¿Por qué? Porque no hay un MHC1 al cual unirse, porque estamos disminuyendo la expresión. Y ya se pueden dar cuenta de cómo es esto, cómo son estos mecanismos de evasión, cómo es que una célula tumoral puede hacer todo esto. Ahora imagínense miles y de miles de células tumorales, ¿va? Aparte de eso, también la IDO aumenta la proliferación, disminuye la proliferación de CD8, pero también aumenta, vamos a ponerlo aquí, también aumenta hacia TREX. ¿Ok? Recuerden que el marcador de superficie de las TREX más importante es FOXP3. ¿Todavía se sigue viendo? Sí. No. A ver. Ahí. Excelente. ¿Dudas hasta ahí? Ok. Y bueno, aquí tenemos TREX. ¿Qué más va a pasar? Otro mecanismo de evasión que nosotros vamos a tener, o importante, van a ser las TREX. ¿Qué es lo que va a suceder? Las TREX van a ser llevadas a donde está el tumor, es decir, que van a ser reclutadas continuamente por ese tumor. Vamos a poner que este de acá, el tumor se va a encontrar este es un hígado. Entonces, las TREX son reclutadas al hígado por una quimiosina. ¿Cuál va a ser esa quimiosina muy importante que vamos a tener? Vamos a ponérsela con otro color porque con azul. Aquí, segundo mecanismo, quinto mecanismo. Acá, CCL22. Entonces, las TREX son reclutadas al hígado, que es donde se va a encontrar el tumorcito. Vamos a poner este tumor. Y bueno, ya que llegan al hígado gracias a CCL22, ¿qué es lo que van a hacer? Pues van a generar otro ambiente inmunosupresor. Inmunosupresor. ¿Va? ¿Qué es lo que va a hacer este ambiente inmunosupresor? Pues bueno, estas células TREX que vamos a tener aquí,
También en su superficie, vamos a poner así, también en su superficie van a tener pues ciertos receptores, ciertas moléculas como es CTLA4 que ahorita vamos a ver, y también puede tener en su superficie estas de acá. Y bueno, van a suprimir por contacto directo a nuestras CD8. ¿Ven? Simplemente estamos creando un ambiente propenso a que nuestro sistema inmune no funcione. Y bueno, también van a haber ciertas citocinas que van a ser secretadas por todas estas células. ¿Cuáles podría ser? De las más importantes y de las más preguntables, pues obviamente va a ser la interleucina número 10. Y aparte de la interleucina número 10, estas TREX también pueden secretar TGF beta. Y pum, vale. Ya tenemos otra vez a TGF beta. Ahora ya tenemos a la interleucina número 10 y ya teníamos acá esta y ya la tenemos acá. Estamos creando un ambiente propenso a que el sistema inmune falle. ¿Okay? Y bueno, también tenemos otras células por aquí que también van a encontrarse en los tumores. Vamos a ponerla por acá. Vamos a poner aquí adentro. Aquí. Esta de acá. Esa es una célula, ¿ok? Ahorita les pongo el nombre de la célula, sus abreviaciones, bueno, la abreviación de esta célula es MDSC. ¿Qué significa esto? Son células supresores derivadas ¿de qué? De mielocitos, o del origen mieloide. Recuerden que esta M, se las voy a poner aquí, significa mieloide. Y ya con esto pueden saber que van a ser mieloide. Que van a ser células que van a suprimir a otras células y que derivan del linaje mieloide. ¿Y qué es lo que van a hacer estas acá? Pues bastante sencillo. Estas células que se van a encontrar principalmente, ¿en dónde? En los tumores, también van a crear un ambiente inmunosupresor. ¿Cómo le van a hacer? Pues bastante sencillo. Van a crear o van a secretar ¿qué? Arginasa, van a crear especies reactivas de oxígeno y también pueden sacar óxido nítrico. Y teniendo eso, ¿qué creen que suceda? Exactamente. Vas a suprimir a las CD8. ¿Ok? Estas células tumorales, estas células supresores derivadas del linaje mieloide, son células mieloides que suprimen a quienes, a los CD8, se van a encontrar en tumores, y van a secretar arginasa, especies reactivas de oxígeno, óxido nítrico, y todas esas van a hacer que estas de acá, estos linfocitos, no funcionen. ¿Ok? Y la otra es que vamos a poner aquí el 6 como otro mecanismo. Y la siguiente es esta de acá, que es el último mecanismo que vamos a ver el día de hoy. Y no es más que generar apoptosis. ¿Cómo le vamos a hacer? Las células tumorales van a expresar también a FAS-L. FAS-L, como bien sabemos, es parte de la vía extrínseca de apoptosis, vía extrínseca. La vía intrínseca es la vía mitocondrial. La vía extrínseca es que viene de fuera. ¿Cuál? Por ligandos de faz L, por perforinas, granzimas, etc. ¿Qué es lo que va a pasar? Pues esta de acá, esta célula tumoral va a empezar a secretar faz L, a este receptor de acá. Faz L se va a unir a faz. ¿Y dónde se encuentra faz? Faz se encuentra en CD8 y activa la vía extrínseca de apoptosis. Y ahora, pum, vale, listo. Eliminas otra vez por mecanismos de apoptosis a las CD8.
Y esta misma célula tumoral también puede secretar VEG. Y pues bueno, a la interleucina número 10. Esto es sumamente importante. La interleucina número 10, ¿qué hace? Pues crea un ambiente inmunosupresor y también, pum, pum, no deja que se secreten o que se creen las células presentadoras de antígeno. Y también estas de acá, estas de este factor de crecimiento endotelial vascular, inhibe la maduración de las células dendríticas. Y pues bueno, esos serían los mecanismos de evasión que tiene el sistema inmune. Recuérdenlo, es una teoría de las 3E. En el año 2022, en el año 2022 se vio que existe la eliminación, que existe el equilibrio y se ve que existe el escape. Eliminación, equilibrio. Entonces, si nosotros estamos viendo mecanismos de evasión, pues vamos a intuir que ya llegamos al escape. ¿Listo? ¿Alguna duda sobre los mecanismos de evasión? Todo claro. ¿Todo claro? Excelente. Eh, bueno, ¿qué más puedo decirles de esto? El punto farmacológico que ustedes les pueden preguntar, que si existen 1000 inhibidores de checkpoint, sí, existen 1000 inhibidores de checkpoint, pero el que más les van a preguntar van a ser, ay, dejen, se lo pongo con otro color, un color más bonito. A ver, esto. Vamos a tener anti-PD1 y también vamos a tener anti-PDL1. Estos son inhibidores de checkpoint. Y esos inhibidores obviamente se van a utilizar ¿para qué? Para disminuir la habilidad que tienen las células tumorales para eliminarlos. ¿Qué inhibidores de checkpoint podemos tener dirigidos a anti-PDL1 y a anti-PD1? Ah, me faltó este de acá. ¿Alguien nos recuerda? No lo vamos a tener esto en este acá. ¿No? Se preocupen. Primero vamos a empezar con este. Acá tenemos a nivolumab. Y acá tenemos a pembrolizumab. Nivolizumab. Estos de aquí son inhibidores de checkpoint, ¿ok? Nivolumab. Nivolizumab. Nivolumab. ¿Va? Estos medicamentos son importantísimos. Estos son inhibidores anti-PD1. ¿Y PD1 dónde se encuentra? En la citotóxica. Entonces, si llegas tú, le das a ese paciente nivolumab, le das pembrolizumab, que son anti-PD1, se van a, ¿qué? A pegar aquí y van a impedir que se una el PDL1 que está en la célula tumoral. Bastante sencillo, ¿no? Esos son los medicamentos que tenemos para anti-PD1, nivolumab y pembrolizumab. Tenemos otro que va a estar también en esta familia de PDL1 o de PD1 que se le va a conocer como atezolinumab. Yo sé que están raros los nombres, que es atezolinumab, que es este de acá. ¿Qué es lo que va a hacer atezolinumab? El atezolinumab se va a unir a PDL1.
que es este de aquí. Si se une a anti-PDL1, no va a permitir la unión del PD1 en la CD8. Entonces, no va a haber esta inhibición de la respuesta en el crecimiento, en la supervivencia y en la proliferación del CD8. ¿Por qué? Porque le diste un inhibidor de checkpoint. ¿Qué inhibidor de checkpoint tenemos en el caso de estos dos? Tenemos tres: nivolumab y pembrolizumab, dos medicamentos dirigidos contra anti-PD1. Pregunta, ¿dónde se encuentra PD1? Exactamente, PD1 se encuentra en la citotóxica. Siguiente, anti-PDL1. Anti-PDL1, estamos hablando de célula tumoral. PDL1 aquí aumenta la expresión. Entonces, si tú le das a ese paciente atezolizumab, te unes acá y no permites que se una con CD8 y listo. Eso es lo que va a pasar. Se puede utilizar en melanoma, se puede utilizar en pulmón, se puede utilizar en múltiples cánceres. Pero aquí a lo que a ustedes les compete es saber cuáles son estos blancos farmacológicos. Nivolumab, pembrolizumab, inhibidores de checkpoint, PD1. Atezolizumab, PDL1, inhibidor de checkpoint, pero ¿en dónde? En nuestra célula tumoral. ¿Va que va? ¿Duda? Como les digo, existen 1000 medicamentos, de verdad, existen 1000 medicamentos, pero, pues bueno, con que ustedes se sepan esos tres medicamentos, pues es bastante, pues sí. Bueno, siguiente medicamento. ¿Dónde tenemos espacio? Tenemos espacio de este lado para no borrar esto. Bueno, ustedes ya saben que estamos hablando de mecanismos de evasión. Les pongo aquí. Este es el anti-CTLA4. ¿Ustedes recuerdan qué hacía anti-CTL? Bueno, ¿qué hacía CTLA4? No, no, no se preocupen. ¿Qué es lo que sucede? Pues bueno, normalmente, vamos a tener acá esta de acá, que es nuestra CD8, y también vamos a tener esta de acá, que es nuestra célula presentadora de antígenos. ¿Ok? Eso es lo que necesitamos. Recordando nuestras clases de segundo bloque, necesitamos que esta de acá le presente antígenos a esta de acá. ¿Para qué? Para poder activarse. Entonces, en la superficie de la CD8 vamos a tener a nuestra famosísima CD28. CD28, como bien sabemos, vamos a ponerlo con el mismo color, tiene por objetivo unirse a su, pues sí, a su ligando que se va a encontrar en las células presentadoras de antígeno, que es CD80 y CD86. ¿Va? Cuando nosotros generamos esa unión entre CD28 que se encuentra en la célula de acá, en el CD8, y nos unimos con la célula presentadora de antígenos, que es esta de acá, que en su superficie tiene CD80 y CD86, nosotros obtenemos nuestra señal coestimuladora. Ya que tenemos nuestra señal coestimuladora, pues podemos empezar con todos esos procesos para activación, etc. ¿Qué es lo que va a pasar? También vamos a tener pues sí, otro receptor por ahí que es sumamente importante, que va a ser es este que yo les estoy poniendo con rojo y se le va a conocer como
CTLA4. CTLA4 va a competir por los mismos ligandos. ¿Cuáles van a ser esos mismos ligandos? Pues esos mismos ligandos que nosotros vamos a tener van a ser CD80 y CD86. Lastimosamente, la afinidad es mayor en el caso de CTLA4. ¿De cuánto? De 20 a 50 veces más o menos. Entonces, pues es más fácil, entre comillas, que CTLA4 se una a CD80 a CD86. ¿Qué es lo que pasa cuando CTLA4 y CD80, CD86 se unen? ¡Pum! Generan una señal inhibidora. Inhibidor. Y nosotros no queremos eso, no queremos una señal inhibidora. ¿Qué medicamento tenemos nosotros que se le conoce como fase de activación? Pues es este famoso, ¿en qué color lo puse? Así. Es este medicamento que se le llama ipilimumab. Ipilimumab. Yo sé que el nombre está medio extraño, pero bueno, ipilimumab es un anti-CTLA4. Este medicamento lo vamos a utilizar ¿para qué? Para pegarnos a este de acá y no permitir la unión entre CTLA4 y CD80 a CD86 en la célula presentadora de antígenos. ¿Va a quedar? Y ese es el otro medicamento que más les van a preguntar. Ipilimumab, pum, CTLA4, lo inhibe, permites que CD28 y CD86 sean la señal coestimuladora y no la señal inhibitoria. ¿Qué medicamentos vimos hoy? Vimos 4 medicamentos: ipilimumab, anti-CTLA4, se pega al CTLA4 en la CD8, le dice, ok, no va a haber señal inhibidora, permite que se una CD28, CD80, CD86. Otros 3 medicamentos, estos de acá: PDL1, atezolizumab, se une a la célula tumoral, y acá anti-PD1 se une a la CD8, nivolumab y pembrolizumab. Múltiples usos, múltiples enfermedades, los más preguntables: melanoma y cáncer de pulmón. ¿Dudas que tengan aquí? No, ninguna. ¿No? Bueno, y eso es... A ver, dejen, porque tengo así.